voy a leer este pasaje. No voy a enfocar en el pasaje, pero quisiera, solo para comenzar, tomar en cuenta dos aspectos de Juan 1, del 1 al 10, que quiero compartirles como introducción, meditando un poco en lo que quiero compartirles. Pienso que la mejor manera de aprender a no mirar atrás es viendo a Jesús. Ese es el personaje más importante que podemos nosotros admirar y el que mejor nos pone el ejemplo. Jesús es el ejemplo para todos. Y si nosotros le ponemos atención, vamos a poder aprender cómo no mirar atrás. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Pero qué dice? Ayúdenme. ¿Pero qué? El mundo no le conoció. ¿Están ahí, jóvenes? Vean por favor el versículo 10. Ayúdenme a leer ahí el versículo 10. Dice, ayúdenme, vamos a leerlo juntos. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Más fuerte: en el mundo estaba, en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjate qué tremendo lo que dice: el mundo no le conoció. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. Todas las cosas que existen las hizo Jesús. Él es el creador. Jesús es Dios. Dios manifestado en carne. Jesucristo, una de las cosas que a mí más me impresionan de Jesús es que Él, siendo Dios, el creador de todo, el creador del universo mismo, Jesús es lo más grande que existe. Jesús es Dios mismo. Y siendo Dios, Él tomó forma de hombre. Y cuando anduvo entre los hombres, dice, no le conocieron. No sería de sorprender, hermanos, que aquí estemos frente a jóvenes que no conocen a Jesús. No lo conocen. Y por eso no están desorientados. Por eso probablemente no hay un interés. O incluso si lo conocen como Salvador, no lo conocen como ejemplo para seguir su vida. Y nos falta considerar a Jesús. Yo quisiera, joven, que en esta mañana tú medites. Mira, yo la verdad no llevo prisa. Si no voy a apurar, pero no llevo prisa. Entonces quítate ahorita la idea de que esto tiene que terminar. Vamos comenzando apenas. Vamos a hacer una segunda predicación. Concentra tu mente, tu corazón, disponlo. Ponte como, ¿qué puedo aprender hoy? Y vas a poder aprender mucho, para que te ayude a tu alma, para que tú puedas ser bendecido con la palabra hoy. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Con tus ojos cerrados, pídele a Dios que hable a tu corazón. Ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor, háblame. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa, por el pastor, por los hermanos que han organizado todo esto. Bendícelo, Señor, bendice este lugar. Y, Señor, te rogamos, te suplicamos que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que nos ayudes a aprender de ti, a seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Padre, por favor, que podamos estar atentos, que podamos estar concentrados en tu palabra, que no haya distracciones, que si hay algo que nos está distrayendo, Señor, que podamos quitarlo de nuestro corazón y poder enfocarnos en lo que nos quieres hablar en esta mañana. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero compartirles acerca de Cristo. Cristo es el ejemplo, el mejor ejemplo para nosotros mirar hacia enfrente y nunca voltear para atrás.
quiero mostrarte algunas cosas que a Jesús le apasionaban, cómo él enfocaba su vida, y nosotros al ver el ejemplo de Cristo, tomarlo para nuestra vida. Ve conmigo a Lucas capítulo 2. Jesús desde joven, desde que tenía 12 años, él ya tenía un amor y una pasión por la palabra de Dios. Ve por favor en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Ve con tu Biblia, míralo en tu Biblia. Lucas capítulo 2. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Bien. Ve por favor en el versículo 42. En el versículo 42 dice: cuando tuvo 12 años. A ver, ¿alguien aquí tiene 12 años? ¿Tienes 12? 12. ¿Ni uno? ¿Tienes 12? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tienes 12? Muy bien. Muy bien. ¿Quién tiene 14? 14. 15. A ver. 17. 20. Y ya le voy subiendo, no quieren levantar la mano, ¿verdad? Sí. Mire, aquí Jesús, ¿cuántos años tenía? 12, muy bien, andan atentos. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Vemos aquí, desde que Jesús tenía 12 años, siendo, dice la palabra de Dios, un niño, ya tenía una pasión por los negocios de las cosas de Dios, por los negocios de su padre, por la casa de Dios, por la palabra de Dios. Dice que Jesús estaba sentado en medio de doctores de la ley, de hombres expertos en la palabra de Dios, y él les preguntaba y él se interesaba por las cosas de Dios desde que tenía 12 años. Sí, Jesús desde los 12 años ya está interesado por estar en la casa de Dios y por estar aprendiendo de la palabra de Dios. Y te fijas que fue por varios días. Pues no solamente fue una reunión de 2 predicaciones, fueron varios días en los cuales Jesús estaba preguntando, indagando, Él estaba interesado en las cosas de Dios, y Jesús nos pone el mejor ejemplo de un interés por las cosas de Dios. Desde los 12 años nos registra la Biblia su interés, y un interés de que se queda, de que está cuando sus padres le pregunten: si yo estoy en los negocios de mi padre, yo estoy bien interesado, bien enfocado y bien. Jesús tenía una pasión por la palabra de Dios. Ve por favor Juan capítulo 4, por favor, Juan capítulo 4. Él sabía que vivía con un propósito divino, y hacer la voluntad de Dios todos los días lo consideraba como su comida y su bebida. Ve por favor Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. En el versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora 6. Y si continúa leyendo, Jesús tiene un encuentro con una mujer de mala reputación y le comparte el evangelio. Sus discípulos van a buscar comida. Jesús, después de estar caminando, como al mediodía, pues le da sed y también de seguro le da hambre. Él se pone a predicarle a esta mujer, y cuando los discípulos miran que está platicando con ella, ellos van y buscan comida. Mira lo que dice por favor en el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es, versículo 34, jóvenes, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús tenía sed físicamente y tenía hambre físicamente, pero su pasión por estar predicándole a esta mujer, su enfoque de hacer la voluntad de Dios,
le hace responder a los que lo están aprendiendo de él y les dice: miren, ustedes están interesados por la comida física, pero mi comida es hacer lo que Dios me mandó a hacer, y a mí Dios me mandó a predicarle a esta mujer. Jesús tenía más interés en hacer lo que Dios quería que en comer. Jesús tenía más interés en predicarle a esa mujer que en beber y en comer comida física o material. Es bien interesante el enfoque de Cristo. Dice: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Sí. Yo estoy enfocado. Jesús tenía un enfoque. Jesús estaba de seguro cansado físicamente. Era ya mediodía. Y la Biblia declara que está cansado del camino. Sí tiene hambre, sí tiene sed, pero tiene más hambre de hacer lo que Dios quiere que haga. Amen. El ejemplo de Jesús nos ayuda en todo sentido. Si tú un día vas a entregar tu vida, el ejemplo que tienes que ver es el ejemplo de Jesús. Jesús, jóvenes, no vivía la vida al ahí se va, como dicen allá en Tijuana, así decimos, al ahí se va. Vivir al ahí se va quiere decir que yo vivo sin propósito. Sí. Quiere decir que yo vivo nada más al día por vivir sin saber por qué vivo. Y muchos jóvenes hoy en día viven sin saber por qué viven. Yo les explicaba ayer que el propósito por el cual tú respiras y existes es para glorificar a Dios. Y que tu vida tiene sentido cuando la pones en la voluntad de Dios. Jesús tenía propósito por vivir. No vivía nada más por vivir, tenía un propósito. Y él sabía en ese momento que él tenía que predicarle a esa mujer, que él tenía que ir a ese pozo, que él tenía que caminar hacia aquel lugar y tenía que llegar porque allá había una mujer necesitada que tenía que escucharle a él. Y por eso él le preocupaba mucho el poder llegar y hacer lo que Dios le mandó. Estaba enfocado en cumplir lo que Dios quería. Fíjate qué interesante la vida de Cristo. Una vida con propósito, una vida con sentido. Cada día de su vida, cada lugar a donde iba, cada palabra que decía, cada enseñanza que daba, cada persona que lo rodeaba estaba dentro del plan de Dios. Todo lo que Jesús hacía tenía sentido, tenía propósito, tenía enfoque. Él no hacía las cosas al azar. Él no hacía las cosas sin saber por qué. Él sabía el porqué de todo lo que hacía. Imagínate la sabiduría de Cristo, infinita. Y él anda cada día haciendo lo que su Padre quiere que haga. El ejemplo de Cristo es el mejor ejemplo. Mira, Jesucristo sabía que no existían las casualidades. Él sabía que Dios iba a poner personas en su camino. Y cada persona que ponía en su camino había un plan. Y que él tenía que hacer algo con estas personas. Por eso él tenía enfoque. Cada vez que tenía que hacer algo, no solamente sabía que tenía que hacer la voluntad de su Padre y tenía una pasión por hacerla, pero Jesús se preparaba para hacer las cosas. Ve por favor conmigo Mateo 4. Vimos que Jesús desde joven amaba la palabra de Dios, andar en los negocios de su Padre, que vivía en la voluntad de Dios y su comida era hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 4, es lo que dice. Por favor, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días ayunó? 40 días y 40. Oye, ¿qué tanta era la pasión de Cristo? Que se aventó un ayuno de 40 días. Yo ayuno un día y ya me anda. No aguanto tanto. Hace poco alguien me retó y me dijo: no, yo voy a ayunar 20 días. Y yo dije: no, yo te aguanto nomás 4. No aguanto tanto. 4 horas. Sí, 4 horas. 4 días, imagínate. Y andaba. Jesucristo nos pone el ejemplo supremo. Ahora fíjate, Jesucristo está por comenzar su ministerio y él, antes de comenzar su ministerio, se va al desierto y se pone a orar y ayunar. Se pone en una comunión con Dios. El ejemplo de Jesucristo es el mejor ejemplo que tú tienes. Si tú miras la pasión que él tenía por hacer la voluntad de Dios, si tú miras la pasión que él tenía por la casa de Dios, por la palabra de Dios, por la oración, por el ayuno, te quedas sorprendido. Dices: ¿cómo ese hombre se fue 40 días a ayunar? ¿Y ahora por qué hizo eso? Es
Para que tú te preguntes, joven, ¿por qué hizo eso? Porque él iba a comenzar un ministerio que iba a culminar con la salvación de los hombres. Era importante el ministerio que iba a desarrollar, que iba a desempeñar, y para eso se tenía que preparar espiritualmente. Tenía que orar, tenía que enfocarse, tenía que ayunar, tenía que pedir la bendición de Dios. El ejemplo de Cristo nos sirve a todos para verlo e imitarlo. Ve por favor lo que dice Lucas 6:12. Lucas 6:12. Jesucristo ayunó, oró, y no fue la única ocasión. Constantemente estaba ayunando y orando. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar. ¿Y qué dice ahí en la Biblia? Pasó la noche, ¿cómo? Orando a Dios. Imagínate, toda la noche orando a Dios. Yo le pregunté una vez a mis alumnos en la universidad, les dije, ¿cuántos aquí? Y casi todos levantaron la mano. A ver, aquí va a haber mentirosos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí se han pasado toda la noche viendo una serie que te gusta? Que vas capítulo tras capítulo y dices, nomás un capítulo más. Y luego le sigues. Mira, llevo uno que levantó la mano, ¿verdad? Pero bueno, no ocupa levantar la mano. ¿Sabes por qué miras esa serie capítulo tras capítulo? Porque te cautiva la atención, porque te enfocas, porque te gusta, te apasiona y dices, un capítulo más. A mí no me gusta hacer eso. Yo le adelanto al último capítulo, como que me desespero. Digo, no, le hace mucho de emoción, ya quiero ver qué pasa y le adelanto al final. Pero bueno, es un tip que te recomiendo para que no pierdas tanto tiempo. ¿Sí? Toda la noche viendo una serie. Es la pasión que tienen hoy los jóvenes. La pasión de Cristo es toda la noche orando a Dios. Hermano, yo duro 5 minutos y ya me ando como, ay Señor, yo no soy tan espiritual, yo quisiera orar más. Y yo no digo que siempre oro 5 minutos, a veces oro más, a veces, pero batallo para orar. Batallo para orar. Y veo el ejemplo de Cristo, que pasó toda la noche orando, que 40 días ahí, ¿no? De cómo me hace falta tener pasión por la oración. Y también me pregunto, ¿cómo es que él tenía esa pasión? ¿Por qué él era así? ¿Por qué? Me gustaría ser más como él. Me gustaría aprender a orar más. Me gustaría poder pasar la noche orando y que tenga la pasión para hacerlo, porque pues, no la tengo. Pero sí me gustaría aprender de Jesús. Entonces yo te estoy invitando a que consideres a Jesús. Es tu mejor ejemplo para no mirar atrás. ¿Sí? Mira, Jesús pasa toda la noche orando y después va y con sus discípulos y escoge a los que andan a andar con él. Comienza su ministerio impactando cada persona con la que hablaba, ayudando a muchos, sanando enfermos, sacando demonios y haciendo milagros. Marcos 1:32. Marcos 1:32. Marcos es el evangelio de la acción. Estamos viendo varios versículos de la Biblia, porque la Biblia te va a ayudar mucho. Marcos 1:32, ve lo que dice por favor la palabra de Dios. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ya había sanado a la suegra de Pedro, ya había echado fuera demonios en Capernaum. Dice en el 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, a los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué? Y oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vemos a Jesús haciendo milagros, echando fuera demonios, sanando enfermedades, ayudando a la gente que se le presenta, y con un enfoque de hacer la voluntad de Dios, con una pasión por hacerlo, orando, enfocado, trabajando para lo que Dios quería que él hiciera. Las multitudes lo buscaban para oírlo. Pudo quedarse más tiempo para impactar a mucha gente y decir muchas cosas.
Jesús hubiera podido grabar, hacer que se grabaran videos de Él, que le tomaran fotos. Jesús hubiera podido hacer muchas cosas, pero siempre es interesante meditar en Él, hermanos. Yo no sé si tú lo has pensado, joven. O sea, Jesús vivió, se cree, 33 años, pero Él comienza su ministerio por ahí de los 30. Y por 3 años hace su ministerio. Y uno se pregunta, ¿por qué esos 3 años solamente? ¿Y por qué no dejó unos videos para poder verlo más? Y uno se hace preguntas, ¿verdad? Pero Él tenía un propósito. Él tenía un enfoque, Él tenía sus razones. Y sus razones están sobre a veces lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos la mente bien pequeñita. Y él todo lo hace bien, con orden, con propósito, con sentido. ¿Cuál era el propósito? Marcos 10:45, por favor. Por el cual Cristo vino y comenzó este ministerio, por el cual Él oraba, por el cual ayunaba, por el cual hacía la voluntad de Dios. Ve lo que dice Marcos 10:45, por favor, en la palabra de Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Sabes para qué vino Cristo? Vino para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sí. Lo mejor que podemos imitar de Jesús es vivir por otros. Sí. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos. El enfoque de Cristo no solamente era impactar en ese tiempo, pero el propósito principal por el cual vino a la tierra fue para dar su vida en la cruz del Calvario. Y dando su vida, salvar a la humanidad completa. El sacrificio que Él hizo es lo que logra salvar a la humanidad. Tuvo compasión y amor por el leproso, por la viuda, por el huérfano, por el rico, por el religioso, por los niños, por los endemoniados, por los jóvenes. Sí. El mejor ejemplo para todo es Cristo. Yes. Cristo es ejemplo de seguir la voluntad de Dios, de amar los negocios del Padre. Cristo es el ejemplo de orar, de ayunar. Cristo es el ejemplo de dar la vida por otros. Cristo para eso vino, para dar su vida por muchos. Pero ¿cómo habría de salvar a la humanidad? ¿Cómo daría su vida? Esa era su pasión y Él sabía cómo tenía que suceder. Mateo 16:21. Acuérdate que Jesucristo tenía por ahí de 30, 31, era joven, ¿sí? Y Él sabía, Mateo 16, por favor, en el versículo 21, Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, sí. ¿Y qué? Padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabes? Jesucristo sabía que Él tenía que ir y morir. Imagínate que a ti te dicen, joven, hey, tú vas a ir te voy a encargar un trabajo. Y cuando termines tu trabajo de 3 años, te van a matar. ¿Te gustaría? Cuando termines, te van a matar. Y te van a matar con azotes, te van a escupir en la cara, y tú no tienes que decir nada. Tú vas a ir a hacer un trabajo de morir. Y Jesús sabía que iba a morir. Por eso Pedro dice, Señor, no, ten compasión de ti, Señor. Pobrecito de ti, Señor. Y Jesús dice, quítate, Satanás, yo voy a ir a morir. Porque para eso vine. Y tengo que cumplir, Él tenía una pasión por cumplir el propósito por el cual fue llamado, por el cual vino a la tierra. Ve lo que dice, por favor, 20:18. Ahí en Mateo 20, Jesús sabía lo que le iba a suceder. En el versículo 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le ¿qué? Y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús sabía que lo iban a azotar,
de una manera cruel. Y uno se sigue preguntando, entonces, ¿por qué fue? Ve por favor Mateo 26. Jesús no solamente sabía y él iba a ir y cumplirlo. A él no le gustaba lo que le iba a pasar y tenía que prepararse para lo que le iba a suceder. En Mateo 26, 36, ve por favor, dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ve por favor conmigo a Lucas 22, 39. Lucas, se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Cuando estás en una prueba va a venir y te va a fortalecer Dios. Dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la palabra de Dios que Cristo estaba en mucha agonía y que su sudor era como gotas de sangre, dando a entender que su agonía era demasiada, que su pasión y la manera, lo que él estaba sintiendo en ese momento era tanto que tenía que orar más y más y más, y tenía que decir: Señor, ayúdame. Y por eso vino un ángel a fortalecerle, porque él tenía que dar su vida. Él sabía cómo iba a sufrir, él sabía lo que le iba a suceder, pero él tenía que orar para fortalecerse. ¿Sí? La pasión que Cristo tenía por hacer la obra de Dios era mucha. Y él sabía que iba a ser difícil y por eso tenía que orar mucho y con mucha agonía, oraba intensamente. ¿Cómo nos hace falta orar intensamente? Y Jesús nos pone el ejemplo. Pasión es un deseo ferviente por obtener algo y Cristo estaba por obtenerlo. Él tenía que morir en esa cruz y por eso tenía que orar de esa manera. Él estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir la salvación de los hombres. ¿Dónde está la pasión de Cristo? Yo no voy a leerte todo lo que los evangelios hemos leído por cantidad de ocasiones, pero tú conoces la historia. ¿Qué le mueve a continuar? ¿Por qué tiene que agonizar y sufrir? ¿Era por dinero acaso que él estaba agonizando? ¿Estaba agonizando por un carro? ¿Estaba agonizando por un deporte? ¿Estaba agonizando por fama? No, él estaba agonizando porque tenía que cumplir el propósito de su Padre de morir. A Cristo lo dejan solo sus amigos y sus discípulos, aquellos que él entrenó, aquellos que estaban junto a él, sus amigos. Uno de sus discípulos lo traiciona, los demás de sus discípulos lo abandonan, uno de ellos lo niega y hasta con maldiciones. Y Jesús sigue adelante para cumplir el propósito. De Jesucristo lo ponen enfrente para ser juzgado y hablan mentiras de él, lo acusan falsamente y Cristo sigue adelante, no mira para atrás. Él va a cumplir el propósito de morir en la cruz por todos ustedes y por mí, y él sigue adelante, incluso aunque hablan mal de él, aunque lo acusan falsamente. Lo ponen enfrente de hombres religiosos que lo odiaban. Cuando Cristo es enjuiciado, jóvenes, a él lo pusieron en el centro y lo humillaron, y alrededor de él se pusieron hombres religiosos y todos lo miraban con odio. ¿Y ese quién se cree? No sabían de quién estaban hablando del creador del mundo y lo están juzgando ahí estos hombres religiosos. Y Jesús ahí está sin abrir su boca, siendo juzgado por hombres religiosos, siendo juzgado, siendo acusado falsamente, y él sigue adelante y no se echa para atrás, no se raja, no se rinde, no mira para atrás, sigue viendo hacia adelante porque había que morir en la cruz. Lo llevan frente al gobernador Pilato, luego Pilato lo manda con Herodes, luego Herodes otra vez con Pilato para que autoricen su muerte y sea intimidado. Hermanos, y a Jesús lo ponen frente a gobernadores, frente a hombres del imperio romano, que era el imperio más poderoso de aquel tiempo, para intimidarlo. A Jesús no lo intimidan, él tenía que cumplir un propósito. Amén. Jesús dice: si yo quisiera, una legión de ángeles viene y acaba con todos. Lo que está sucediendo es porque es voluntad de mi Padre y porque yo quiero morir por ustedes y porque yo quiero morir por la humanidad y porque él tenía que llegar a cumplir en medio
de que lo dejan solo, en medio de que lo acusen falsamente, en medio de que los religiosos lo odiaran, en medio de que los gobernadores lo enjuiciaran y lo humillaran, a Jesús lo golpean, lo maltratan, lo humillan, a Jesús lo ponen. Y a mí cuando leo esta parte me da como un coraje, como un, no sé, yo no sé si tú lo has leído, joven, es que yo no sé si tú conoces al mismo Jesús que yo he leído aquí en la Biblia, pero al Jesús que yo conozco lo ponen ahí y un soldado viene y le escupe la cara y le da puñetazos en su rostro. En una ocasión dice que le tapan su rostro y lo golpean en su rostro. Al creador del mundo, al Salvador, por el cual existimos, por Él respiramos, por Él tienes vida, por Él tienes casa, por Él eres lo que eres, por Él tienes todo lo bueno que tienes en este mundo. Él inventó todo lo bueno y unos sinvergüenzas, unos hombres le pegan de puñetazos en la cara. Y a mí me da un coraje cuando leo eso. Sí, Señor. Porque le dicen, adivina quién te pegó, burlándose de Él. ¿Tú crees que Cristo no sabía quién le pegó? Si mismo Cristo le dio la vida a ese hombre que le pegó. Cristo sabía quién le pegó. Ahí de aquel hombre que le pegó. Él sabía. Cada uno de los que le dieron azotes, Él lo conocía. Él le dio vida a ese hombre que lo azotó en la espalda. Y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante, y no mira para atrás. Cristo bien hubiera podido decir, fácilmente hubiera podido decir Cristo, no, ya me rindo, me duelen mucho los azotes, me duele mucho la corona de espinas, no voy a permitir que ninguno de ustedes me vuelva a humillar. Él hubiera podido decir fácilmente, así con su puro, ni siquiera tenía que mover un dedo, con su puro pensamiento le quita la vida a todos los que lo estaban humillando. Pero no lo hizo, porque tenía que seguir adelante. Porque tenía que seguir adelante. El ejemplo de Cristo y la pasión de Cristo es lo más sublime que hay, lo más grande que hay. Es incomparable. Tú no puedes ver el ejemplo de Jesús, joven, y decir, como si nada. ¿A cuál Jesús tú es el que tú sirves? ¿A cuál es el que tú conoces? El que yo veo en la Biblia me inspira tanto que todo lo que yo haga en este mundo no se compara a lo que Él hizo. Que todo lo que yo pueda dejar en este mundo no se compara a lo que Él dejó. Él es Dios manifestado en carne. ¿Tú y yo qué podemos dejar? Algunos de ustedes piensan que dando una carrera, que dando tu juventud estás dando mucho. Permíteme decirte que no es nada. Aunque dieras tu vida, aunque tu cuerpo fuera quemado por Cristo, le sigues debiendo. No es nada, no creas que puedes darle mucho. Algunos jóvenes son engreídos y piensan que pueden darle a Cristo. Y todavía dicen, yo no voy a servir a Dios. Como si fueras tanto, ni eres tanto. Él no te ocupa a ti. Él no te necesita a ti, te crees mucho. Algunos jóvenes se creen mucho y todavía dicen, pues yo no quiero servir a Dios, pues ni que te ocupara Dios. ¿Quién crees que eres? Yo prefiero una carrera. ¿Tú prefieres? ¿Tú quién eres? ¿Qué le puedes tú ofrecer a Dios? Vamos a decir que tú dices, no, yo decido servir a Dios. ¿Qué tanto le puedes dar? Que Él no tenga. Que Él no pueda hacer sin ti. Ese es el problema hoy, que les estamos diciendo a los jóvenes, ándale, sirve a Dios, y rogándote. Dios no te tiene que rogar nada a ti. ¿Quieres ir a hacerte una carrera? ¿Quieres ir a hacer dinero al mundo? Ve y hazlo a ver cómo te va. Te estamos advirtiendo que allá no te va a ir bien. Te estamos advirtiendo que lo mejor es servir a Dios. No porque queremos algo para nosotros, es porque queremos enseñarte qué es lo que más te conviene a ti. Pero si no quieres, pues haz lo que quieras. Y después no estés cuestionando a Dios, y después no estés renegando de Dios porque te dimos el buen consejo. No eres la gran cosa. Dios no te necesita, joven. No te necesita a ti, no me necesita a mí. El que sirve a Dios tiene el gran privilegio de servirle. Servir a Dios es por llamado, no por gusto. Tú escoges una carrera por gusto.
Tú dices, yo prefiero licenciado en administración, yo prefiero derecho, tú puedes escoger una carrera por gusto, pero servir a Dios es un llamado, eso es diferente. Eso es diferente. Sí. Servir a Dios es un llamado. Y cuando Dios te llama y dice, eres tú, ni cómo te lo quites. Porque si Dios dice, eres tú, tú eres. Y si Dios quiere que tú le sirvas, le sirves. Y el apóstol a Pablo le dijo, dura cosas de esas cosas contra el aguijón, ni te pongas con Dios, porque si te pones con Dios vas a perder. Dice, no soy yo. Y Dios dice, sí eres tú. Y dice, no, yo no quiero. Y Dios dice, yo quiero que tú me sirvas. Dios, ¿quién manda al final de cuentas? Dios. Tú dices, no, yo no quiero. Dios dice, no, yo sí quiero. Es un llamado. Y si Dios dice que eres tú, eres tú. ¿Yo quién soy para escoger? Yo no escojo. ¿Quién escoge? Dios. Y si Dios te escoge a ti, ni para dónde te hagas. Lo golpean, lo maltratan, le escupen en el rostro, se burlan de él, lo desnudan, lo azotan en la espalda. Le azotan en la espalda de manera cruel y sigue adelante. El gobernador lo trata de desanimar. Y le dice el gobernador, tengo autoridad para ayudarte, Jesús. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tienes tú. Tú no tienes autoridad contra mí. Aunque te creas que eres del Imperio Romano, tú no tienes autoridad contra mí. Si no te fuere dada de mi Padre, esa autoridad que tienes, tú no la tendrías. Yo tengo autoridad. Tú no. Él sigue adelante, golpeado, débil, humillado y cansado, tiene que cargar la cruz en la que será crucificado. Es crucificado con clavos en sus manos y sus pies y sigue adelante. Llega al punto máximo y la prueba por la cual oraba con agonía. Cristo tiene que cargar el pecado y la maldad de los hombres y Él sigue adelante. Este punto es el más difícil. Y en sus palabras se nota que está en su mayor sufrimiento. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Jesús está en su punto de mayor sufrimiento, por el cual él agonizaba, que no quería ir, porque tenía que cargar el pecado de todos los hombres. Tus pecados y mis pecados los tuvo que cargar Cristo. Y como él tenía que cargar la maldad, pero él era santo, sin mancha, pero tenía que cargar el pecado, es que él clama en Mateo 27:46, cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está adelante, firme, y ahora está clamando en su punto más difícil. ¿Por qué me has desamparado? Porque el pecado de toda la humanidad lo tuvo que cargar. Jesucristo sigue adelante, no mira para atrás, incluso en su momento más difícil. ¿Por qué me has desamparado? Este es el momento de mayor sufrimiento de Jesús. El pecado de todos los hombres viene sobre él, pero sigue adelante. Su pasión es suficiente para no rajarse, para no renunciar, para seguir adelante, para no mirar atrás. Y en Juan 19:30, él clama con sus últimas palabras. Juan 19:30, donde él termina la obra a la cual fue llamado. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, quiere decir, terminé la obra a la cual el Padre me envió. Acuérdate, Jesús tenía una pasión por los negocios de su Padre. Jesús tenía una pasión por la oración. Jesús tenía una pasión por hacer la obra de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Jesús va y es escupido, es azotado, es golpeado y sigue adelante, pero cumple el propósito por el cual vino a la tierra. Y dice, consumado es. Yo cumplí, yo llegué a la meta a lo cual Dios me mandó, yo lo cumplí, dice Cristo. Yo lo logré. Tú mira el ejemplo de Cristo y no vas a tener excusa. Tú mira el ejemplo de Cristo y vas a poder estar bien seguro, vas a poder estar motivado, vas a poder estar interesado en las cosas de Dios. No puedes ver a este Jesús que yo te estoy mostrando y pensar que no es nada, pensar que no significa nada. Tendrías que estar no atento a lo que estamos viendo aquí. Pero si poquita atención pusiste, el ejemplo de Cristo es
Es lo mejor que hay. Por eso somos cristianos. A este es al que yo le sirvo. Él dijo, consumado es. Él llegó al fin. Él cumplió. Y si Él cumplió, ¿por qué yo no voy a cumplir? Si Él cumplió el propósito a lo cual Dios le llamó, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué yo no le voy a servir a Dios? Si Él me puso el buen ejemplo, si a Él no le interesaba la comida, si a Él le interesaba la gente, si a Él le interesaba el leproso, si a Él le interesaba el rico, le interesaba el joven, le interesaba el niño, Él no se interesaba por sí, Él le interesaba salvar a la humanidad. Viendo el ejemplo de Él, ¿cómo no voy a querer yo hacer lo mismo que Él? ¿No estás viendo a este Jesús tú, joven? ¿No lo estás viendo? El mundo no es conocido por Él, porque no le pone atención. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos los ojos en Él. Sin mirar atrás, puestos los ojos en Jesús. Míralo a Él. Míralo a Él yendo hacia la cruz. Míralo a Él siendo azotado. Míralo a Él apasionado por la obra de Dios. Míralo a Él haciendo la voluntad de Dios. Míralo a Él hablándole a la gente. Míralo a Él sanando a los enfermos. Míralo a Él. Míralo a Él. Míralo a Él. Mira a Cristo. Enfócate en Cristo. Dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, porque Él fue a esa cruz con gozo, por amor a ti y por amor a mí y por amor a toda la gente que está alrededor de ti. Él ama a la gente más que nadie. Él quiere salvar a la humanidad. Y si acaso Él quisiera usar tu vida, joven, míralo a Él para motivarte con Él y dile, Señor, usa mi vida para alcanzar otras almas, para interesarme por otros como tú te interesaste por mí. Aquel que recibe el amor de Cristo puede llenarse de ese amor para llevarle ese amor a la gente. Y cuando tú miras a Cristo y miras hacia enfrente, vas a poder, en el versículo 3, en Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el mañana. Porque aún no habéis resistido a la sangre, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Tú qué has resistido? La vida que llevan ustedes aquí es bien cómoda. La vida que ustedes llevan es bien cómoda. Tú no has resistido nada. No aguantas nada. Así es, pastor, amén. Nomás se pasa un poquito de la hora de que ya te quieres ir. Ay, la predicación debe durar 40 minutos, ya duró 50 minutos, ya sientes que sufres por Cristo. Wow. ¿Tú qué sufres? Estás en una banca, estás en un templo, estás bien cómodo aquí. Estás en un país donde tienes todo lo que necesitas y más de lo que necesitas, que sufres por Cristo. Pero el ejemplo que Cristo te puso es ir a la cruz, es ser traicionado por todos y seguir adelante, es morir por la humanidad. El ejemplo que Él te pone es digno de imitar, y si a ti y a mí nos considera dignos de seguirlo y hacer algo por Él, considérate privilegiado. Y aguanta y mira adelante y mira a Cristo. Considera y aguanta, y lo que tengas que pagar de precio lo mirarás como un privilegio. No lo mirarás como, ay, pobre de mí. Vas a estar como estos locos en el libro de Hechos, que los azotaban en la espalda y se alegraban y decían, ay, fuimos tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Gloria a Dios. Ya me imagino a estos locos, les pegaban 40 azotes a uno y al otro 50. Dicen, a mí me pegaron más que a ti por Cristo, porque tenían una pasión y un amor por Cristo. ¿Cómo nos hace falta un cristianismo que conozca a Cristo? Amén. ¿Cómo hace falta, joven, que aprendas a conocer al que murió por ti y que lo mires y que te inspires en Él?
Así es, pastor. Y cuando Él te quiera llamar, cuando Él te quiera agarrar para servirle, tú digas, no, yo no soy digno, Señor. No, Señor, ¿cómo me puedes mirar a mí? Y no te creas la gran cosa, compadre. Ya se estaba tardando Dios en llamarme. Lo que ocupa este mundo es a mí. No, lo que ocupa este mundo es jóvenes humildes que se consideren dignos, que quieran seguir a Cristo y seguir su ejemplo y vivir por otros y no vivir para sí. Y el día que quieras vivir para otros y seguir el ejemplo de Cristo, cuando digan, ¿quién quiere servir a Cristo? ¿Quién quiere dar su vida? Tú vas a decir, yo, Señor, quiero, sé que no lo merezco, sé que no soy digno, pero usa mi vida, Señor. Y ayúdame a seguir. Está bueno. Y seguir adelante sin mirar atrás. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, mira el ejemplo de Cristo, considéralo. Si tú ves el ejemplo de Cristo, no te va a quedar excusa, joven. No te va a quedar excusa. Y si Él quisiera llamarte, tú podrás contestarle. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas lo que sigue del servicio, la predicación. Usa, Pastor Sammy. Gracias por su vida. Gracias por cada joven aquí, Señor. Haz la obra en sus corazones. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo hable a algún joven. Señor, si hay un joven aquí que quiera dar su vida, Señor. A través de la Escritura vemos lo que haces con hombres, con mujeres que quieren servirte. Si hubiera aquí uno, Señor, obra en sus corazones. Toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor. En nombre de Cristo. Amén.